Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que muy bendecido y en victoria. Amén. Hoy es un día muy especial porque vamos a glorificar a nuestro Dios. Amén. Pero antes, te pido que compartas y les des like para que muchos puedan ver este culto. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces vamos a exaltar al Rey de Reyes. Amén. Porque en la casa de Dios hay libertad. Espíritu Santo, dice tu palabra que donde tú estás hay libertad. Deseamos, Señor, exaltarte con nuestro corazón, con gozo y con júbilo. Amén. ¿Está listo ya en casa? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! ¿Cuántos pueden sentir el gozo de Dios? Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir en su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. ¿Cuántos son libres ahí en sus casas? ¿Cuántos de los músicos son libres para danzar, para tocar con júbilo? Amén. Hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
la casa de Dios puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos. Les damos una cordial bienvenida desde La Hermosa, ahí donde usted se encuentra escuchando esta transmisión. Nuestra clase de hoy es Fortalecidos en la Gracia de Cristo. Les voy a invitar a que abran sus escrituras en 2 de Corintios 12:9. La palabra del Señor dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites poder compartir la palabra, tener estas clases, Señor, que sean de bendición para tu pueblo. Bendito Dios, te lo pedimos, Señor, en esta hora, que podamos enfocarnos, que nada nos distraiga, que haya en nosotros un anhelo, Señor, por aprender, por conocer, por sumergirnos, Señor, en tu palabra y ponerlo así por obra. En esta tarde, Señor, te doy muchas gracias y te pido bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento escuchando esta transmisión. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan ahí su manual, pero si no es así, póngase cómodo, mi hermano. Vamos a pasar a nuestra clase. No se ponga tan cómodo, no se me vaya a dormir, pero sí póngase de manera que pueda escuchar con toda atención. Vamos a hablar de fortalecidos en la gracia, que es nuestro tema. Hemos estado pasando, hermanos, para nadie es desconocido que ha sido un tiempo muy difícil. Tenemos desde el año pasado batallando a nivel mundial, mis hermanos, un tiempo muy difícil, tanto en lo económico, en lo anímico, pero sobre todo en lo espiritual. Hay gran necesidad de predicar el mensaje de salvación, compartir lo que Cristo ha hecho en la cruz y los beneficios de ese sacrificio. Aún los que le conocemos hemos sentido temor, hemos sentido incertidumbre. Más que nunca necesitamos sentirnos seguros. Pero hermanos, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo control de todas las cosas. Es algo que usted puede tener la seguridad en su corazón, que Él tiene el control de todo y que nada escapa a Él. Estos pasajes que vamos a estudiar nos van a invitar a acercarnos a Dios, quien es misericordioso y nos ofrece de su gracia para nuestro socorro. Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Así que vamos a pasar a nuestra clase, y el primer punto que veremos es que su gracia nos fortalece. Anteriormente, la condición de Saulo de Tarso era privilegiada. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una vida privilegiada? Antes de la pandemia, mucha gente tenía una situación con un negocio, un trabajo, podía sentir la seguridad económica tal vez. Esta pandemia vino a cambiar muchas situaciones económicas en la gente, en muchas personas. Gracias a Dios nosotros estamos bendecidos. Usted en su casa, estoy seguro que tiene mucho que testificar. El Señor ha guardado a su pueblo. Pero el Señor, esta situación vino a tambalear otras situaciones en nuestra vida. De igual manera, estoy seguro que algunos hemos pasado por estar en una situación privilegiada, ya sea de un trabajo, ya sea de una situación matrimonial, ya sea de tener a nuestros hijos
estando bien y de repente viene algo que lo cambia todo, mis hermanos. Pablo tenía una situación muy estable. Contaba con el apoyo del Sanedrín para perseguir a los cristianos. Seguramente sus viajes eran patrocinados por el equipo de religiosos ruines. Ahora en su nueva vida en Cristo le tocaba experimentar lo que en otros tiempos sus hermanos en la fe tuvieron que pasar por causa suya. Pero mire, la gracia de Dios, la relación de Pablo con Dios hace que nosotros podamos recibir grandes lecciones de vida para los momentos difíciles, para estos momentos que nos vienen a sacudir. En la porción que leíamos, 2 de Corintios 12:9, nos muestra su manera de comportarse ante las adversidades y las muchas pruebas que tuvo que pasar. Pablo nos da una descripción que seguramente no es todo lo que vivió, pero nos deja ver por ejemplo, que su vida en la fe fue muy dura, pero que salió adelante tomado de la mano del Creador de los cielos. Sabemos por él mismo que le pasó toda clase de penurias. Sufrió hambres, frío, privaciones, recibió grande cantidad de azotes, fue apedreado, humillado, varias veces lo encarcelaron, pasó naufragios, cruzó lugares peligrosos, vivió amenazado por tantas personas y expuesto a tantos peligros de muerte. Y para que no se fuera a gloriar en aquella revelación majestuosa cuando fue llevado al cielo, es entonces que le fue dado un aguijón en mi carne, dice él, un mensajero de Satanás que me abofeté. En el versículo 7 del pasaje que leíamos. No sabemos, hermanos, con exactitud qué clase de aguijón era este. Algunos mencionan que se trataba de una ceguera gradual, que a poco le iba disminuyendo su visión, y así era angustiado en gran manera. La razón por aquella aflicción le fue puesta, él mismo reflexiona, para que no me enaltezca en gran manera. Cuando hablamos de personajes bíblicos que son ejemplos de fe, Pablo está presente en esta lista, pero él comprendió que la gloria era para Dios y no debía llevarse créditos de lo que haría a través de su ministerio. La gracia divina de Dios, hermano, es la que nos hace poder avanzar por estar en lugares privilegiados. Solamente su gracia, no es mérito nuestro, mis hermanos. No podemos enaltecernos de lo que el Señor hace con nuestras vidas, de la manera que somos usados. Es necesario recordar como iglesia que por mucho que aprendamos de la palabra y por grande que sea nuestro caminar en el Señor, no debemos enaltecernos en eso. Pero Pablo dice que su orgullo o su gozo es cuando pasa por aquella prueba en la que utiliza para pedirle a Dios que se la quite, porque aunque la respuesta no es un sí, fue aún mejor. El Todopoderoso lo lleva al plano de lo espiritual y le hace notar las ventajas de las aflicciones. Cuando pasamos por las pruebas es cuando más cerca estamos de Él. Usted puede darse cuenta, mi hermano, que cuando tenemos situaciones difíciles, cuando más cerca estamos de Dios. A veces nos sentimos tan seguros y tan cómodos, pero cuando tenemos una situación es cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y entonces el Señor está en nuestras vidas, siempre ha estado en nuestras vidas, pero nosotros nos acercamos a Él. Y podemos ver cómo Él nos acaricia, cómo nos consuela, cómo, así como a Pablo, cómo le dice, bástate mi gracia. En nuestra necesidad nos humillamos y Él habla nuestra vida. En el dolor podemos verlo obrando en nosotros, aun cuando la respuesta no sea la que nosotros esperábamos. Notemos que Dios usa nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos y glorificarse en nuestra condición de debilidad.
Pablo hace notar que Dios no le concedió la petición de quitarle ese aguijón, pero sí lo llamó a abastecerse de su gracia. Le hizo saber que su poder se manifestaba plenamente en medio de la aflicción. Es entonces que el apóstol se gloría en el poder de Dios y no en su capacidad de salir adelante. Claro que el Señor quiere que nos superemos, no confundamos, no es que quiere que estemos abajo, humillados o siempre tristes, no. Pero quiere que seamos mejores en el reino de los cielos, que hagamos grandes cosas para Él. Pero debemos pedirle de su fuerza, de su sabiduría, de su gracia y su auxilio para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Podrán presentarse muchas situaciones en la vida del cristiano que provocarán gran desánimo y deseará abandonar el camino de Dios. Pero es en ese momento de la prueba, que debemos recordar que contamos con esa ayuda que viene del cielo, que no estamos solos, que el Señor es nuestra fuerza, nuestras necesidades, que Él sana nuestras dolencias y que pelea por nosotros. El poder de Dios cumplirá su propósito cuando reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, hermanos. Cuando entendamos que todo viene y proviene de Él. ¿Cómo reacciona, hermano, usted en los momentos de debilidad? Reflexione. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Pablo? ¿O estamos queriendo resolver nosotros las cosas? ¿O nos molesta cuando no salen las cosas como nosotros las deseamos? Cuando solamente alabamos y predicamos la palabra de Dios cuando nos va bien. O cuando en esa prueba en particular queremos que sea respondida de la forma que queremos. Pero se nos olvida ver todas las demás bendiciones que tenemos en nuestra vida. La gracia de Dios nos habilita. El término gracia del griego charis, usado en 2 de Timoteo 2:1, implica una declaración paulina en la cual lleva a reflexionar a su hijo en la fe para que éste siempre sea consciente del privilegio que se le ha sido otorgado por Cristo. El producto de esta gracia no es solo la salvación, sino también el honor de predicar y de servir a Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo el honor que es servir a Jesucristo. Y a veces nosotros no vemos, pensamos que es una carga. 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo Jesús. Servir al Señor, hermano, no debe ser una carga para nosotros. El Señor está usándonos para sus planes. ¡Qué privilegio tan precioso! La gracia forja también nuestra actitud. Cuando hablamos del concepto de gracia, encontramos la siguiente definición: es un regalo inmerecido. La gracia es una dádiva divina, por la cual nosotros no pagamos ningún precio, sino que ha sido dada para beneficio del cuerpo de Cristo. En el pasaje anterior de 2 de Corintios aprendimos que Pablo se pone como ejemplo de ser fortalecido por la gracia de Dios en medio de su necesidad. Ahora, en 2 de Timoteo 2:1 le hace saber a su hijo, Timoteo, a su hijo en la fe, que el amor de Dios es sobre él y le invita a pedir fuerzas para soportar para cualquier tribulación. Dentro del mismo capítulo encontramos el propósito de la fuerza que proviene de Dios. Pablo describe 3 maneras cuál debe ser la actitud de aquel joven pastor ante la adversidad, ilustrando con ejemplo de un soldado, de un atleta y de un agricultor. 2 de Timoteo 2, 4 y 6. Los 3 modelos expresados por Pablo tienen algo en común: que persisten en su carrera y en su oficio. Quien se alista en el ejército se separa de la vida civil para someterte a la estricta disciplina. Ha de ponerse a las órdenes de sus superiores y debe estar listo para cuando se le llama a pelear. Qué difícil a veces es someterse a una disciplina de un superior. A veces nos cuesta, mi hermano. Pero este es uno de los ejemplos que está dando Pablo. Y como cristianos, nosotros debemos aprender a someternos también, a ser disciplinados.
y estar listos para cuando se nos llame a la batalla. Un atleta también debe privarse de los placeres y entrenar muy duro para competir. Se dice, por ejemplo, que en los Juegos Panhelénicos, entre los que estaban los Olímpicos, los competidores debían dedicar varios meses para entrenarse y prestar juramento que se habían preparado adecuadamente. De lo contrario, eran descalificados. El labrador, por su parte, tiene que entregarse con esmero a su trabajo, desde que prepara el terreno hasta que llega el día de la cosecha. Muchos de ustedes, alguna tal vez conozcan el trabajo del campo. Mi papá tenía un invernadero cuando era joven y nos llevaba muchas veces. Entonces no conozco el trabajo del campo, pero sé que la tierra se tiene que preparar y debe trabajar sin descansar para poder gozar del fruto de su siembra, pues la negligencia le traerá consecuencias desastrosas. En Proverbios 24 nos dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Esas son las consecuencias cuando no se prepara la tierra. El que quiera trabajar para Dios deberá tomar en cuenta que se debe trabajar duro y constante en el reino de los cielos. Estas clases que estamos tomando, mis hermanos, es una forma de prepararse también para la batalla. La disciplina del soldado, la resistencia del atleta y la constancia del agricultor son muchos ejemplos que pueden ser considerados en nuestro caminar en Cristo. La gracia de Dios nos prepara también para las adversidades. Hay algo que Pablo le dice al joven que debíamos de considerar detenidamente, y es lo siguiente: sufre penalidades. Segunda de Timoteo 2:3. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le aconseja a su hijo en la fe que se prepara para las crisis que seguramente llegarán. Y no es que Pablo quiere que Timoteo sufra. Cuando nosotros tenemos personas que son nuevas, regularmente les decimos: prepárate, mira, van a venir situaciones. Y no es que quieramos o les deseemos que tengan situaciones complicadas, no, pero es común y no sabemos que hay penalidades en el caminar del cristiano. Ser cristiano no nos hace inmunes a las situaciones de conflicto, pero también le dice que Dios habilitará a ese joven pastor para enseñar a otros a compartir la palabra en tiempos buenos y también en tiempos de adversidad. Como hijos de Dios no debemos dejar que el miedo, la ansiedad o la preocupación nos priven de llevar el mensaje. El evangelio se tiene que compartir. Debemos encargarnos de edificar a otros con buenas nuevas de salvación. Muchas veces a los que tenemos o que estamos en las redes sociales, muchas veces compartimos mensajes de tristeza o de preocupación o equivocados. Hermanos, esas herramientas que tenemos deben de ser usados para compartir el mensaje, para compartir la palabra. A veces nos dedicamos a discutir en las redes sociales con otros cristianos, en lugar de unirnos y compartir el mensaje de salvación que es tan necesario, una palabra de aliento que es necesaria en este tiempo. En este tiempo tenemos de pelear esa batalla y tener que ganar almas para Cristo, pero no como una meta, sino como el corazón que nos duele de ver gente sufriendo allá afuera. Ese debe de ser nuestro sentir. La tarea del soldado y del atleta y del agricultor es la misma que el cristiano. Es hacer aquello para lo cual nos hemos preparado. Como hijos de Dios, pidamos de la fortaleza, la sabiduría y la capacidad para seguir trabajando en la expansión del reino de los cielos. ¿Con cuál de los modelos que Pablo pone de ejemplo se identifica a usted? La gracia del Señor, hermanos, nos ayuda. El nivel de confianza que el creyente muestra en el Señor le coloca en un plano en el que puede o no recibir las grandes bendiciones celestiales.
Una gran confianza habla de una intimidad cercana, una intimidad próxima ante aquel que ya de antemano nos ha brindado todo de sí. Cuando nosotros nos sentimos confiados, hermanos, porque le conocemos, porque hemos estado en situaciones similares y Él nos ha ayudado. Tener esa confianza en Dios, hermano, habla que conocemos que el Señor de por sí nos ha dado todo. Nos dio su vida, derramó su sangre por nosotros y sin duda nos dará lo que esté en su voluntad. En la debilidad, su gracia nos fortalece. El común denominador en los 3 pasajes en los cuales se basa la lección que estamos estudiando es la debilidad del ser humano para enfrentar la vida. Es en el momento de la prueba en que podemos darnos cuenta de qué estamos hechos. El Espíritu Santo quiere que aprendamos en estos pasajes que es por la gracia de Dios y misericordia que somos fortalecidos para cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida. En Hebreos 4:16 se hace una invitación al pueblo santo a depender y poner nuestra seguridad en Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo voy a leer otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Se hace una invitación al pueblo a depender y poner nuestra seguridad en Dios. Tal parece que en medio de las debilidades propendemos a valernos de nuestra fuerza o de nuestra experiencia. Pero el Espíritu Santo nos anima a confiar plenamente en Él. Quizá no nos hemos dado cuenta y nos hemos alejado poco a poco de la gracia que nos ayuda, nos alienta y nos impulsa. Pero hoy es el día de recuperar nuestra comunión total con el Todopoderoso. Anteriormente decíamos que la forma de ver la gracia de Dios en nuestras vidas es humillarnos. Y aquí dice que cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas o de nuestra experiencia, es cuando estamos completamente recibiendo la gracia de Dios, hermanos. El orgullo, el sentirnos que podemos todo, que nosotros lo hacemos. Muchas veces hemos escuchado gente decir, es que yo no necesito porque yo puedo, o yo estoy en cierta posición. No, yo soy bueno. Yo soy bueno y no necesito de Dios. Cuando reconocemos, hermano, nuestra debilidad, aprendemos a depender de Dios y entonces la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En la crisis, porque vendrán crisis, hermanos. Vendrán momentos de crisis en los cuales sientamos que no podemos más. Muchos de nosotros ha habido un momento en nuestra vida. El otro día escuchaba a alguien que me decía, es bien fácil aconsejar. Es bien fácil decir ánimo, adelante, cuando no saben lo que yo estoy sintiendo. Todos hemos estado en un momento de nuestra vida que sentimos que ya no tenemos fuerza. Y cuando alentamos a alguien es porque sabemos y hemos experimentado cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha levantado. Esas crisis que vendrán a nuestra vida, Dios las usa para acercarnos ante Él, ante su presencia, para alcanzar misericordia y su favor. El pueblo hebreo estaba atravesando por una dura crisis en su nación. Los cristianos estaban siendo perseguidos y algunos estaban negando la fe con tal de salvar sus vidas. Les recuerda entonces el autor del libro que cuenta con un sumo sacerdote que puede compadecerse de ellos, de sus necesidades y de sus debilidades. ¿Habrá entre nosotros, hermanos, que nunca habrán pasado una necesidad o sentirse débil? Yo creo que no.
Yo creo que todos de nosotros hemos experimentado un dolor muy grande, una necesidad muy grande, y podemos identificarnos con este libro. ¿Qué hacemos cuando esto sucede? Nos avergonzamos, dejamos de congregarnos o nos humillamos y pedimos al Señor misericordia. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud como hijos de Dios debemos de tomar para seguir adelante? Acercarnos al Altísimo, hermanos. Esa es la clave del éxito en la vida cristiana. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo pareciera que todo va de mal en peor, de mal en peor. Pero no por ello debemos de dejar de creer en el poder de Dios para sanar, para rescatar al perdido, dar aliento al débil y fuerza al que no tiene ninguna. Sabemos que el Omnipotente es nuestra ayuda y con Él todo va a estar bien. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido tanto dolor o tanta debilidad que ha decidido mejor dejar el camino del Señor? ¿Alguna vez ha sentido así? Acérquese al Señor, busque al Señor, no permita que sus pensamientos lo hagan apartarse, que su dolor o su tristeza. Busque del Señor. Voy a concluir. La iglesia de Dios fue sacudida para despertar a una realidad. Nuestra tarea sigue siendo la misma. No olvidemos que hay almas que salvar, que hay matrimonios a punto de divorciarse, que necesitan de un cristiano valiente que le hable de que Cristo es la solución a todos los problemas. Es tiempo de pedir al Señor fortaleza de su espíritu, de rogar que su gracia se manifieste en fortaleza física, pero sobre todo espiritual, y en una capacitación de su iglesia para compartir el evangelio del poder que se necesita tanto. Le quiero compartir una reflexión, hermano. Cuando usted sienta que no puede, o cuando crea que usted tiene que hacer las cosas, cuando piense no soy lo suficientemente capaz, no tengo el suficiente conocimiento, o me da vergüenza, o no, yo no nací para compartir el evangelio. Le voy a compartir esta reflexión. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía de empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido enmendada era imposible de realizar y que él era un fracasado. Este hombre se lo repetía todo el tiempo. Estos pensamientos fueron creciendo, sus sentimientos de frustración y de desilusión. Satanás trae esos pensamientos muchas veces a nuestra vida, mi hermano, que no somos suficientes. Le decía, ¿por qué esforzarse todo el día en esta tarea imposible? Solo es un mínimo esfuerzo y será suficiente. De todos modos, no se mueve. El hombre empezó a poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo. A tu servicio he estado, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperara que la movieras. Tu tarea era empujar la piedra. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora.
Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda está fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que la que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, hazte un lado. Yo moveré la roca. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar lo que Él quiere hacer con nosotros o de qué manera nos va a usar, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, debemos ejercitar nuestra intimidad con Él. Esa fe y esa intimidad que hará que se muevan montañas, que su gracia sobre nuestras vidas nos den la fuerza, el coraje para salir afuera y evangelizar y predicar y dar una palabra de aliento a nuestros hermanos, a la gente que no conoce del Señor. Lo demás, Él lo va a hacer, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Les aliento a seguir escuchando estas transmisiones, a compartirlas, a buscar en intimidad a Dios. Y ustedes van a ver cómo Él se va a manifestar en cada uno de ustedes. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias por estos momentos que podemos intimar contigo, agradecerte, que nos permites ver, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros, que podemos ver tu misericordia que ha sido derramada en nuestras vidas, que podemos ver, Señor, cómo tú te mueves en todo nuestro alrededor, cómo tú obras, Señor, y a veces los conflictos o las situaciones de dolor no nos permiten ver todo lo que tú estás haciendo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra confianza en ti, que recordemos que siempre has estado ahí en los momentos de dolor o de debilidad, que nos has levantado y fortalecido. Te damos gracias por los tiempos de prueba, Señor, porque de ellos salimos más fuertes, con un amor más grande, con una confianza inmensa, Señor, porque tú eres maravilloso para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía para hablar las buenas nuevas de salvación, Señor. Que nos pongas tu corazón, Señor, en nosotros y que nos duelan así como te dolió cuando tocaste nuestras vidas y nos transformaste. Que así nos duela a nosotros, Señor, y vayamos a buscar las almas perdidas. En esta hora, Señor, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Y sé que seguirás obrando en mi vida, en cada uno de los que nos están escuchando, Señor, cada uno de tus hijos. Señor, fortalece a cada uno de los que están escuchando, cada uno de los que te conoce, que se ha apartado, Señor, tráelo de vuelta. Recuérdale, Señor, el de sentir tu amor. Señor, esa caricia que siempre tienes en el momento oportuno, que nos consuela, que lo puedan sentir, Señor, en esta hora te lo pido. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres poderoso y grande. Nada es imposible para ti, Señor. Cualquier situación que estén viviendo mis hermanos, Señor, inclina tu oído como lo has hecho siempre. Porque tu misericordia es infinita, Señor. Eterna es tu misericordia para tus hijos, para los que en ti confían. En esta hora, Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por este momento. Te pido, Señor, que guardes a tu pueblo, que tengas misericordia de él, que suplas, Señor, en todas las cosas, pero sobre todo, Señor, en su vida espiritual. Gracias, Señor, en esta hora te damos. Sea su nombre bendito, Señor, para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios me les bendiga.